Y vamos ahora a hablar un poco sobre rotacional, o en inglés curl, ¿verdad? O curl, o no sé cómo se pronuncie. Bueno, entonces, pues, ¿cuál es la idea de esto? Entonces tenemos un punto en el espacio y tenemos pues los vectores, ¿no? El campo vectorial, que quién sabe cómo vaya a estar. Y lo que queremos es ver de ese campo vectorial qué tanto pues gira aquí alrededor de este punto, ¿no? Entonces, y pues esto está más pensado como sobre una superficie. Así tengo aquí el punto y pues ver qué tanto gira aquí alrededor. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, lo que va a girar pues va a ser un vector, ¿no? Perpendicular hacia acá, ¿verdad? Si esto como que gira así, ¿no? Entonces, pues lo que quiero pues es ver cuál es ese vector. Bueno, en español pues luego le ponemos así, ¿no? Rotacional de F. ¿Sí? Entonces esta flecha pues va a regirse por la regla de la mano derecha. Y pues, pero pues lo que queremos es calcular cuál es ese rotacional, qué tanto gira alrededor de ese punto. Y entonces pues se puede demostrar que pues va a dar lo siguiente. Bueno, pues primero pues F, pues vamos a suponer que está dado de la siguiente manera: MI más NJ más PK. Es un campo vectorial. Y pues tenemos otra vez a nabla, que ya lo habíamos encontrado en el gradiente. Pues lo vamos a considerar como si fuera esto. Y por la parcial respecto a x, que por sí solo pues no significa nada. Por parcial de j por parcial respecto a y k por parcial respecto a z. Y entonces lo que va a hacer en rotacional de f pues es hacer el producto cruz de este con este. Sí, acuérdense que en el producto cruz pues también teníamos la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, como que sí tiene sentido. Entonces pues era el determinante o pseudo determinante. Y poníamos aquí parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z. Y acá abajo pues poníamos m, n y p. Eso es lo que vamos a tener que calcular para calcular en rotacional. Y si hacemos el producto cruz, bueno, vamos a hacerlo por acá. Entonces es parcial respecto a y de p. Es parcial de p respecto a y menos parcial de n respecto a z. Eso multiplica al vector y. Luego es menos. Es el parcial de y, parcial de x, de p respecto a x. Menos parcial de m respecto a z. J más el parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y, k. Ok, es esta cuenta. Y pues eso es el rotacional, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo calculando en rotacional. Vamos a hacer, a ver, calcular rotacional de f igual a x cuadrada menos z y más xc a la z j más xyk. Y pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues siguiendo más o menos esto, pues es la parcial de p respecto a y. Entonces es esto, parcial respecto a y de xy. Luego menos parcial de n respecto a z, parcial respecto a z de n, que es x a la z. Esto multiplica al y. Luego menos parcial de p respecto a x, parcial respecto a x de xy.
menos el parcial respecto a z de m más parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y. K. Y pues a calcular las parciales, ¿verdad? Entonces parcial de una constante por y pues es la constante. De una constante por e a la z pues es la constante por e a la z. Luego menos parcial de y por una constante por x es la constante. La parcial de esto respecto a z pues da menos 1, por menos da más j. Luego más la parcial de esto respecto a x, una constante por x pues es la constante. Bueno, la parcial de esto, de una constante respecto a y, pues es 0, ¿no? Entonces simplificamos. Aquí podemos factorizar la x, por ejemplo. 1 menos e a la z y menos y más 1 j más e a la z k. Y faltó el gorrito. Y esa pues es el rotacional, ¿no? Pues y pues bueno, lo que interesa aquí más que el rotacional en sí pues es el teorema de Stokes. Y bueno, es una generalización del teorema de Green. Y bueno, lo voy a escribir en verde también. Entonces, ¿cuál es la idea básica del teorema de Stokes? Generalizar el teorema de Green. El teorema de Green nos servía para calcular la circulación en una región del plano. Pues ahora pues va a ser en una superficie en el espacio. Entonces tenemos por ahí un punto, pues en cada punto calculamos su rotacional, que va a ir más o menos en esa dirección. Por cada punto hacemos eso y queremos sumar todos los rotacionales de esta superficie. Y pues va a ser lo mismo que hacer la integral de línea de la circulación. Es básicamente lo que me dice. O sea que no necesito calcular la integral de superficie de todo esto. Basta con que haga la integral de línea de la frontera. Sí, es un teoremota esto. Que bueno, puede aplicarse para la teoría del electromagnetismo. Según recuerdo, de ahí salen las ecuaciones de Maxwell y esas cosas, ¿no? Que bueno, espero que vean a fondo después. Y bueno, entonces, pues la fórmula, pues, es lo que sigue, ¿no? Me dice que la integral de línea de f.dr, integral de línea de f aquí alrededor, es igual a la integral doble sobre s del rotacional de f, producto punto con el n, ¿verdad? Diferencial de sigma. Y bueno, ya vimos más o menos qué quiere decir algo así. Eso pues vendría siendo nuestra función, y el de sigma pues ya vimos, ¿no? En las integrales de superficie. Entonces, bueno, esta es una circulación en sentido contrario a las manecillas. Del reloj. Y acá pues es la integral del rotacional. Ok, y pues bueno, pues solamente vamos a hacer un ejemplo sencillito
Entonces lo que vamos a hacer pues es evitar calcular estas integrales que pueden ser muy tediosas. Y pues vamos a calcular pues esto que es más simple y que da lo mismo. Entonces vamos a calcular así como ejemplo, usar teorema de Stokes. El teorema de Stokes para calcular la integral esto pues donde nos dan el campo vectorial y pues nos dan la superficie para la superficie es un hemisferio, pues algo como esto, S, la superficie S, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9 con z mayor o igual que 0, ¿sí? Donde pues su frontera, su frontera, vamos a ponerle así, o sea la C es el círculo C, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 9 y pues z igual a 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular esto. Vamos a evitar calcular esta integral, que está muy fea, muy complicada. Vamos a hacer la integral de línea. Entonces, bueno, aquí no nos dan explícitamente la parametrización de R, pero recordemos que la parametrización la podemos pensar así, como x igual a R. ¿Cuál va a ser R? Pues este es R cuadrado, ¿verdad? Entonces R va a ser 3 coseno de teta, y esa es la x y la y es 3 seno de teta. Entonces la R, o lo que vamos a usar, pues es esto, ¿no? 3 coseno de teta y más 3 seno de teta j. Entonces pues lo primero pues es calcular pues las derivadas de esto, ¿verdad? Bueno, recordemos que una integral así pues era calcular la integral de 0 a 2pi de f punto de r, ¿no? O sea, de f punto, calculamos de r sobre de teta, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿quién es de r de teta? Y esto pues es de 0 a 2pi porque le estamos dando vuelta a todo, aquí a todo el círculo, ¿no? Entonces de r sobre de teta, pues calculo esto respecto a teta. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, la f pues es la que me dieron, es y
menos xj. Pero ¿quién es y? Pues es 3 seno de teta, ¿verdad? Me comí la S. 3 seno de teta menos 3 coseno de teta. Entonces vamos a multiplicar esto. Bueno, vamos a escribir ya el producto punto aquí adentro de la integral. Entonces menos 3 seno por menos 3 seno, pues da menos 9 seno cuadrado de teta. 3 coseno por menos 3 coseno es menos 3 coseno cuadrado de teta. Entonces es la integral de 0 a 2pi. Y aquí 3 por 3 da 9, ¿verdad? No 3. Pequeño errorcillo. Entonces seno cuadrado más coseno cuadrado pues da 1. Entonces hay que integrar menos 9 de teta. O sea, da menos 9 teta evaluado de 0 a 2pi. Entonces pues da menos 18 pi. Y pues nos evitamos calcular esto que es más engorroso. Y bueno, luego en los ejercicios pues nos ponen un f complicado para que pues, se vea que a veces no conviene calcular esto. Pero ya cuando uno lo hace de esta manera pues ya queda sencillo o relativamente sencillo, ¿no?